A todos nos ha pasado alguna vez que vamos a la cocina y nos levantamos y cuando llegamos allí decimos, ¿para qué he venido? Qué bueno. O a alguna habitación, o nos cuesta concentrarnos. A veces notamos niebla mental o incluso frecuentes olvidos, ¿no? De que, oye, un email que tenía que contestar o un WhatsApp bueno, pues que lo tienes ahí, pero que pues a veces se nos olvidan. Pero la pregunta a la que quiero que a ver si podemos responder hoy es, ¿esto es normal? ¿Es el estrés? ¿Es falta de sueño? ¿O hay que prestarle atención? ¿Vale? Para ello, bueno, ya sabéis, yo soy Fernando Bolívar de Mundo Herbolario, esto es Mundo Herbolario Academy, y hoy estamos con Ana de Sura Vitasan, que viene pues, a ayudarnos un poco a hablar de memoria, de concentración, apoyo cognitivo, pues de una forma un poco sencilla, ¿vale? Y que podamos Sí, entenderlo vamos todos, a ¿no? Así intentar, aterrizado, como suele además, decirse. ver un poco lo que tú decías, ¿no? ¿Nos tenemos que asustar siempre o qué tenemos que tener en cuenta? Pues cuéntanos, Ana, por qué cuándo un olvido es normal y cuándo deberíamos de prestarle atención? Yo es algo que digo siempre, tenemos que conocernos, ¿no? Si yo me conozco y sé que tengo buena memoria y que no suelo tener olvidos y de repente se me empiezan a olvidar las cosas, tendré que ver, ¿no? En qué momento y qué es lo que puede estar asociado a ese olvido. Y luego también la edad. Si este olvido me pasa en una menopausia, perimenopausia, puede estar asociado a un problema hormonal, a un problema endocrino, a un problema de estrés, que ya sabemos que el estrés no es bueno para nada. Pero si me pasa a una edad avanzada, pueden ser ya señales de un deterioro cognitivo, de algo que va a necesitar una ayuda mayor, una ayuda no solo al nivel de la estructura, ¿no? No solamente momentánea, algo más a largo plazo, cuidarnos. Entonces, conocernos un poco siempre está bien. Si alguien entra a un herbolario, ¿vale? Y pregunta, y dice, oye, últimamente tengo mala memoria. ¿Qué habría que preguntarle antes de empezar a recomendar? Bueno, obviamente lo que ya hemos dicho, la edad Sí, la edad y es demás. importante porque si es una persona a partir de 60, cada vez vamos aumentando la edad, ¿no? Pero si ya estamos hablando de una persona de 60, 70 años, si ha tenido o no ha tenido antecedentes familiares, que también es importante, será diferente. Hay que tener en cuenta. Es verdad que muchas veces dices, estoy invadiendo, estoy preguntando de más, pero hay ciertas preguntas que sí que vienen bien y que el público va a agradecer. O preguntárnoslo a nosotros mismos. Es decir, que ya Claro. no es alguien que venga, sino también Sí, mucha antes de gente, ir a buscar, ¿no? antes de ir Decir, oye, a ¿dónde eso es, estaba preguntar. yo? ¿Esto que le está pasando a mi padre es normal Claro. o requiere más atención? Hay una cosa curiosa con lo de la edad, que a mí me pasa una cosa, y es que, claro, se habla qué es joven, ¿no? ¿Qué es ser joven? Entonces, claro, para mí, a medida que voy cumpliendo años, ser joven también lo voy ampliando en edad. Nos pasa a todos, o sea, es así, es así. Claro, yo ahora veo gente que cuando yo era pequeño, la gente de mi edad, digo, eso eran mayores. Y ahora para mí, Dios, son los chavales. Los chavales, eso pasa siempre. Por ejemplo, antes yo decía, madre mía, jubilados. Claro, es que ya son muy mayores. Y Claro, ahora eso es. empiezas a tener amigos que se empiezan a jubilar o gente así que dices, Están ya está estupendos. jubilado, pero si es un chaval. Qué Y bueno. es verdad que la edad, no la edad, ¿no? Sino nuestra idea de la vejez va cambiando. Y va cambiando porque tampoco es lo mismo una abuela hoy en día que Sí, una hace abuela años. hace años. Por la actividad que tienes, por todo, por la necesidad de conocimiento o lo activo o no activo que seas, ¿no? Ahora tú ves a las abuelas haciendo ejercicio y que antes era impensable verlas. Además que sí, yo tengo a mi madre que está jubilada ya hace unos cuantos de años Ujú. y tiene una actividad. Mi Una madre. actividad que se va a bailar, que se va a cantar, que se va a gimnasia. Bueno, Mi es madre que me no dijo, para. ¿cómo tenía yo tiempo para trabajar? De todas las cosas que hace. Qué bueno. ¿Cómo tenía yo tiempo para trabajar? Pero es verdad que no somos más activos, todos. Y los mayores también.
y hay que tener en cuenta ese cambio. ¿Y qué hábitos hacemos en nuestro día a día sin darnos cuenta que no son buenos para la memoria? Siempre hablamos qué hábitos son los correctos, que qué hábitos deberíamos de hacer, pero dar un poco la vuelta. Es decir, ¿cuáles Pues son aquellos que nos empeoran nuestra concentración? alimentos procesados, grasas saturadas, exceso de azúcares son malos para la memoria, malos para la concentración, malos para una salud neuronal, ¿no? Digamos. Entonces, eh, son pequeñas cosas. O sea, si yo me tomo mucho azúcar, el cerebro pide azúcar, pero bueno, vamos a tener otros hidratos para tener energía, otros alimentos como las grasas saludables, el aceite de oliva. En este país, que tenemos la suerte, no todos los países, ya sabes que en laboratorios de Canadá y ahí el aceite de oliva es un lujo. Aquí no, tenemos la suerte de tener aceite de oliva en todas las cocinas. Vamos a utilizarle más la grasa de los aguacates, o sea que hay mucha grasa que nos va a beneficiar. ¿Qué más podemos hacer ya no solo con el alimento? Leer, mantenernos activos, lo que decíamos antes. Oye, que yo voy a ir a ver un museo, pues mira qué bien, vas a aprender. Mantenernos activos, aprender. Esto que se dice de ahora que soy mayor voy a tocar la guitarra, nos va a mantener activos, va a mantener a nuestro cerebro con una actividad que antes no tenías, una necesidad, ¿no? Cuando estás trabajando tienes una necesidad en tu cerebro, cuando dejas de trabajar esa necesidad se reduce. Bueno, pues vamos a obligarle a tenerlo, autodefinidos, cosas que nos gusten, aprender. Estuve viendo un documental de Netflix que hablaba que era... intentaban buscar en zonas del mundo donde la gente era más longeva, Ujú. donde la gente vivía mejor y bueno, vivían en Japón, en Italia, en, no sé, en Grecia, no sé, un montón de sitios. Y bueno, pues cada uno intentaba sacar como hábitos de la alimentación, de la contaminación, de todo este tipo de cosas, y no llegaban como a conclusiones claras, ¿no? Porque eran como zonas muy distintas del Ujú. mundo. Pero la conclusión más clara que quedó era la actividad. Actividad. La actividad que tenía la gente. Veías un señor, no sé si era en México o en Perú, o no me acuerdo, pero por allí, por Centroamérica o Sudamérica, montando a caballo, Ujú. ¿vale? Montando a caballo y salía todos los días al campo, a la ganadería y demás. Y ves al señor claro, simplemente le veías, dices, pues 65, 70, 90 años. Y el tío montando a Sí, caballo. Una señora en otra zona que siempre estaban en Japón. Claro, para comer se sientan en el suelo. en el Al suelo. final hacen un ejercicio físico que se Claro. están moviendo. Y eso hacía que tuvieran muchísima más, mucho más longevos y una cabeza muchísimo más centrada. Sí, claro, el hacer actividad, pero vamos, es que lo que decías, pues oye, pues a lo mejor montar a caballo, pues no es tan fácil, pero andar todos los días, preocuparnos, pensar qué vamos a hacer con la comida, por ejemplo, es algo que nos ayuda mucho. Oye, una comida, pero no una comida cualquiera. ¿Qué puedo poner que sea saludable, que sea equilibrado? Todas esas cosas nos van a ayudar muchísimo a que nuestro cerebro siga manteniendo esas rutas de aprendizaje y se mantenga activo. Una gran Esto en ayuda. cuanto Entonces, disculpa, cuando perdona, tú sí, sí. decías en un herbolario, pues habrá que ver las edades, habrá que ver las actividades, importante. Claro. Claro, porque es lo que te decía, esto es cuanto a la edad, pero si alguien es joven y le pasa, a lo mejor es tema de estrés. Puede ser tema de estrés, puede ser tema hormonal, pueden estar influyendo los tiroides. Ahora, debido, y sobre todo los que vivimos en ciudad, contaminantes ambientales, disruptores endocrinos de los que tanto hablamos, pueden estar influyendo en nuestro tiroides y en nuestra memoria y en nuestra concentración. Ujú. Hay que salir más al campo. Hay que salir más al campo. Y yo hago una cosa, porque a mí a veces, bueno, me considero joven todavía, Ay, y yo, bastante joven. y yo. Em, Tengo actividad, ¿vale? Intento comer bastante bien, Ujú. pero bueno, a veces es verdad que por estrés, o yo creo que es por estrés, pues a veces tengo algún pequeño despiste, lo que hablábamos Ujú. antes, ¿no? Sí, Del sí, sí, WhatsApp, sí. el mail, alguna cosa que se me olvida. Suelo ser bastante Sí. efectivo, pero algunas veces me da un poquito. Entonces yo hago una cosa y quiero que me digas si crees que la hago bien o no.
Pero yo tengo siempre aquí en el despacho, o guardado ahí en el cajón, para cuando estoy un poco despistado, que me tal, Ginkgo biloba. Sí. Y lo que hago es, me tomo un poquito de Ginkgo biloba, a mí me funciona. A mí me va bien para el tema de despiste. ¿Qué opinas tú sobre el Ginkgo El biloba? ginkgo biloba, a ver, que es una planta milenaria, que no es una planta que hayamos descubierto ahora, que es una de esas de uso tradicional más conocida y nos va a ayudar con la microcirculación, nos va a ayudar con nuestras conexiones neuronales. A veces no tanto con lo asociado al estrés, No, yo más es por cuando noto como que el cerebro no por estrés, pero como que no soy capaz de procesar y pero se me olvidan cosas. eso es, pero a veces ese estrés hace que no nos llegue bien y sí nos va a ayudar el ginkgo. A mí el ginkgo es una de las plantas que me encantan, que nos ayudan muchísimo a tener un envejecimiento saludable con la circulación. Claro, estamos hablando de cerebro, de deterioro cognitivo, de problemas de memoria y concentración, pero también no nos olvidemos de la circulación en las piernas, de poder estar, también nos va a ayudar una gran planta. A mí me encanta el ginkgo. Es que es una pasada el Ginkgo. Es Sí, el árbol que sobrevivió a la bomba de Hiroshima, ¿no? ya ves. Es que es de Eh, estos que dices, si es que le ves y dices, esto es milenario. Esto está aquí con esto nosotros, merece la pena. esto lleva con nosotros muchos siglos y milenios. ¿Algún otro ingrediente que podamos contar a la gente A mí me que nos gusta pueda mucho ayudar? la melena de león. La melena de La león, melena de león tiene además muchos estudios, muchos ensayos. Nos va a ayudar con todo nuestro eje intestino-cerebro, con nuestros neurotransmisores y con el cuidado de nuestras neuronas, neuroprotector. Así que a mí la melena de león me parece también de las básicas, de las que tienen que estar ahí. Que luego podemos hablar de la bacopa, de la teanina, es que hay un montón de ingredientes que nos van a ayudar con nuestra estructura de las neuronas y que nos van a ayudar a que nuestro cerebro envejezca de una manera más saludable. Pero no solo eso, que también nos van a ayudar con la concentración si tenemos que estudiar y dices, no, que tengo que chapar para un examen, también ahí nos van a ayudar mucho, o que en este momento se me olvida, también nos van a ayudar mucho. Tengo una prima que es farmacéutica de carrera y ella aprobó la carrera de farmacia a base de ginkgo biloba y espino blanco. Tomaba una cápsula y no le faltaba. Claro, Y le venía sí, súper bien sí, porque, bueno, sí, eran materias muy densas claro. y le ayudaba muchísimo a concentrarse. Sí, la Sí, sí. L-teanina no deja de ser también un aminoácido que nos va a ayudar muchísimo en la concentración. A mí para estudiantes me parece, ¡buah! Es una En maravilla. esa Sí, sí, sí. época en la época de tengo que estudiar, Sí, sí, sí. fundamental. Vale, y Ana, ¿algún consejo más que podamos dar a la gente pues eso, que estamos con estos despistes o estas pérdidas de memoria? A mí me parece también muy importante rutinas, ¿no? Rutinas del hábito saludable que hemos dicho, pero que sea como una rutina, ¿no? Que Ujú. no digas, hoy me he puesto a leer y no leo en 15 días. La rutina para todo lo que es la memoria y la concentración es muy, muy bueno. Entonces, bueno, pues vamos a hablar también un poco ahí de rutinas. De rutinas. Yo hay una cosa que hago algunas veces también para intentar favorecer la neuroplasticidad del cerebro, no sé si lo Ujú. estoy diciendo Sí, bien, ¿sí? perfecto. Que leí en algún sitio o escuché en algún podcast de hacer cosas, por ejemplo, son chorradas, ¿vale? Pero bueno, a mí no me parecen chorradas. Si estás acostumbrado a lavarte los dientes con la mano derecha, prueba a hacerlo con la izquierda. Ujú, Al principio te sientes raro, pero por lo que dicen es como que se establecen como nuevos caminos neuronales ujú. y además, pues eso, esa neuroplasticidad del cerebro, que es algo que siempre está, o sea, no es aquello que nos explicaban antes, como que llega un momento de la vida en el que ya se acaban las neuronas y ya van muriendo y van a menos todo, sino que puedes crear Eso nuevos ya se ha caminos, visto ¿no? que no es verdad, que tú puedes crear neuronas nuevas a lo largo de la vida. Hay que ayudarlas en menor medida. Es verdad que vas creando menos, pero puedes crearlas toda la vida.
Ahora, por ejemplo, una de las cosas que más se toma como algo que nos va a ayudar mucho es escribir. Ya no escribimos con boli, escribir en un papel con boli, con pluma. Con pluma. Escribir con pluma nos ayuda mucho a esas conexiones. No te digo, si aprendes a escribir con una mano con la que no has escrito, también va a ayudar. Todos esos de decir, lo hago así, voy a aprender. Voy a Eso es, aprender a hacerlo de esta otra eso es manera. lo que decía, como aprender Claro, a hacer otras rutas. Incluso claro. si voy a recorrer siempre un camino, que voy de aquí al mercado y siempre voy por esa calle, pues prueba y por otra. Primer profe, que además te Para va a ayudar de otras romper un cosas, poco esa ¿no? rutina. Yo es algo que hago mucho trabajando, ¿no? Porque cuando vas con el coche tiendes a ir siempre por la misma ruta, pero luego tú dices, oye, no, voy a ir por otra, que a lo mejor también veo algo nuevo, ¿no? No solamente es eso. Pero es lo que decíamos antes, cuando llegues a ciertas edades tienes que seguir aprendiendo, tienes que seguir manteniendo tu cerebro activo. Y eso que tú dices de empezar a hacer cosas de una manera diferente, pues como aprender a tocar la guitarra, todo eso nos va a ayudar con la neuroplasticidad. Sí. Qué bien. Ana, es como siempre un placer estar Oh, contigo, compartir muchísimas estos gracias momentos. por seguir invitándonos a Mundo Herbolario Academy, que yo creo que, bueno, que es una labor fantástica. Bueno, es un placer, la verdad es que yo disfruto muchísimo, aprendo Ujú. muchísimo con todos vosotros y bueno, pues la gente que nos escucha también me consta que también aprenden y les gusta que vayamos tocando así diferentes temas, así que es una Sí, suerte contar con gente profesional como tú y que podéis estar aquí siempre ayudando y apoyando este sector que claro, tanto eso nos por eso. gusta y que tanto, bueno, pues queremos vivir de él muy sanos de memoria, mentalmente y durante muchos años. Durante mucho tiempo. Venga. Así que Ana, muchísimas Pues nada, gracias, gracias a todos por muchas estar aquí. gracias.